Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar nuevamente dispuestos a leer la palabra de Dios en este día. Así que les damos la bienvenida a su programa Reavivados por su palabra y les invitamos a que de forma reverente podamos pedir la bendición de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana, gracias por la disposición que nos das de poder abrir tu palabra, meditar en ella y sacar lecciones que nos permitan crecer en nuestra vida espiritual. Acompáñanos en esta lectura y que nuestros oídos estén atentos a cada uno de tus consejos y que nuestro corazón esté dispuesto a servirte siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito entonces a buscar en su Biblia el capítulo para hoy que encontramos en Génesis y es el capítulo número 42. Génesis capítulo 42. Y se titula este capítulo: Los hermanos de José van por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí,
sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Versículo 22. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Versículo 31. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti.
Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Amén. Podemos ver en este capítulo la continuación de la historia de José, la cual hemos estado estudiando durante toda esta semana, y podemos ver cómo las profecías que José había declarado hacía muchos años atrás se cumplen. Recordemos que en las lecturas anteriores José había declarado el sueño al faraón de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, y este periodo en el que estaban en este momento era el periodo de los 7 años de escasez de alimentos. Y es por eso en que no solo en Egipto, sino en todas las ciudades alrededor de ellas estaban sin alimentos. Podemos ver cómo ese sueño que José había declarado al faraón, gracias al poder de Dios, se estaba cumpliendo. Y entonces, en la tierra de Canaán, su familia, su padre, sus hermanos estaban con necesidad de alimentos. Por eso es que Jacob le dice a sus hermanos que vayan a Egipto, porque ya la noticia se había divulgado en todas las naciones, que en Egipto había un gobernador que tenía alimentos, que tenía mucho alimento y que vendía a todo el que llegaba allá. Y es por eso de que los hermanos emprenden ese viaje hacia Egipto. Dios estaba cumpliendo el propósito en la vida de José. Todas esas pruebas que él había pasado, todos esos momentos tristes, difíciles que él pasó en su vida, era para que llegase a este momento de dificultad, para que él fuera ese gobernador de Egipto que iba a salvar la vida de muchas personas, incluyendo la vida de su propia familia. Así que José era el encargado de vender ese alimento. Y cuando los hermanos llegaron allá con el objetivo de poder comprar y retirarse rápidamente, José se llevó una gran sorpresa después de tantos años. Él pudo reconocer a esos hermanos que lo habían vendido, que lo habían tratado tan mal. Y es una profecía más que se cumple en este acontecimiento cuando se encuentra José y sus hermanos. Vamos a leer en el versículo número 6, donde dice que José era el señor de la tierra y era el que vendía a todo el pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José también había tenido un sueño. Podemos recordar también en las lecturas anteriores de el sueño que él tuvo de las espigas, como su manojo de espigas quedaba derecho, mientras que los demás manojos de espiga se inclinaban al manojo de él. Y es otra profecía que se estaba cumpliendo. José estaba sorprendido de ver cómo esa profecía, que ese sueño que Dios le había dado, se estaba cumpliendo en ese momento. Sus hermanos habían llegado a Egipto y ellos estaban inclinándose ante él. En ese momento, me imagino que José sintió muchas emociones, el recordar todos esos sueños que él tuvo cuando fue un jovencito y cómo podía confirmar de esa manera que era Dios que lo tenía en ese lugar y con un propósito.
de salvar la vida de muchas personas en esa terrible sequía, en esa terrible momento de necesidad de alimentos. Podemos ver entonces también que José, al ver a sus hermanos, aunque él los reconoció, él no se dio a conocer a ellos. Los hermanos no lo reconocieron. José estaba muy diferente, vistiendo como un faraón. Era el segundo en todo Egipto. Y habían pasado tantos años ya. José era un hombre adulto. Sus hermanos jamás se imaginaron de que José podía estar vivo. Y José, a pesar de que se recordó de todas esas cosas terribles que habían hecho sus hermanos con él decidió callar. José pudo, él tenía el poder para de una vez decirle a sus hermanos: yo soy José, ustedes me hicieron tanto daño, me vendieron, por ustedes tuve que estar en la cárcel. En fin, tenía el poder y la autoridad para meterlos a la cárcel o para mandar a terminar con sus vidas. Sin embargo, nosotros en este capítulo podemos ver que realmente José fue un hombre fiel que estaba en comunión con Dios y que todas esas cosas difíciles y feas que él había pasado en su vida, él las había perdonado. Él, si hubiese tenido rencor en su corazón o hubiese deseado vengarse, él lo hubiese hecho. Pero como hemos leído en todos estos capítulos de la historia de José, cómo él era un hombre íntegro, noble, fiel a Dios, este es otro capítulo que donde muestra su verdadera comunión con Dios. Pudiendo él haber vengado a su vida, él no lo hizo. Sin embargo, su cicatriz estaba en su corazón, fueron heridas que estuvieron en su vida y tenía muchas dudas José. Él no sabía si sus hermanos seguían siendo malos como habían sido con él. Él en ese momento pudo ver que no estaba Benjamín, su hermano menor. Tal vez muchas ideas se vinieron a su mente. ¿Qué habrán hecho con Benjamín? Habrán hecho lo mismo que hicieron conmigo. Y fue por eso de que en el capítulo pudimos ver y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y entonces José pudo ver de que sus hermanos realmente estaban arrepentidos por lo que les había hecho. Sin embargo, él quería estar más seguro de ese arrepentimiento y por eso él utiliza otra estrategia para buscar la manera de ver si su hermano menor realmente está vivo, como lo decían los hermanos. Podemos ver en este capítulo un padre, en el caso de Jacob, que se preocupa por su familia. En primer lugar, porque manda a sus hijos mayores a buscar alimento para que no perezcan de hambre toda su descendencia. Como padres, estoy segura que nos esforzamos cada día por buscar cómo sostener a nuestras familias. Pero debemos de preocuparnos no solamente por sostenerlas de una manera material, por proveer alimentos, por proveer casas, por proveer ropa, sino que también como padres debemos de preocuparnos por la vida espiritual de nuestras familias. Proveer cada día ese alimento espiritual que tanto necesitan en nuestro hogar. Y es importante por eso apartar siempre un tiempo para reunirnos en oración con ellos y encomendarlos cada día en las manos de Dios. También podemos ver cómo Jacob se preocupó por su familia al tratar de proteger a su hijo menor, ya que al final del capítulo él dice que no
no, o sea, no quiere dar permiso para que su hijo vaya, para que no le vaya a acontecer nada en el camino. Que el Señor nos continúe ayudando a nosotros también a ser esos padres protectores para nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando en su cuidado? A veces no es necesario el dedicar tanto tiempo, sino un tiempo de calidad al cuidado de nuestros hijos. La importancia del perdón. No es fácil llegar a tener esa virtud de perdonar después de que nos han hecho tanto daño. A José le sucedieron tantas cosas y durante tantos años él tuvo que pasar momentos difíciles en la cárcel, ser acusado por cosas injustas, ser un esclavo. Sin embargo, su relación personal con Dios le permitió llegar a ese nivel de poder perdonar a sus propios hermanos que le habían hecho tanto daño. No sé si a usted le han hecho un daño tan grande como se lo han hecho a José, o tal vez un daño mayor. Pero el Señor esta mañana nos recuerda de que necesitamos perdonar. El perdón nos da sanidad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aunque no nace de nosotros mismos, el Señor nos dice que si nosotros vamos a Él pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados, Él nos otorga el perdón a nosotros. Y el Señor nos llama a que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros también podamos perdonar a todo aquel que nos ha ofendido. Y más si es en nuestra misma familia. Qué bueno es ver familias en armonía, que se aman y se respetan unos a otros. Pero es muy triste ver cuando dentro de la misma familia, entre hermanos, entre cónyuges, hay dificultades, hay asperezas. No es algo que agrada al Señor. El Señor quiere ver familias felices, familias que mantengan la paz, la armonía, porque eso es un buen testimonio para todos aquellos que nos observan. Pidamos al Señor que nos ayude para que nosotros cada día podamos perdonar, que podamos sanar cualquier herida que hayamos tenido en esta vida tan difícil, y que podamos seguir el ejemplo de José, que pudo perdonar a pesar de todo lo que le habían hecho sus hermanos. Les invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos recuerdas en esta mañana la importancia del perdón para poder alcanzar todas esas hermosas recompensas que tú tienes para nosotros. Tú nos dices que debemos de aprender a perdonar, así como tú nos perdonas a nosotros. Ayúdanos a poder buscar siempre la paz con nuestros amigos, con nuestros hermanos, que si hemos tenido algún tipo de dificultad en cualquier relación. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.